Hola a todos, hoy voy a estar continuando el estudio del libro de Hechos, capítulo 2. Espero que ustedes también lo lean en sus casitas. Y bueno, arrancamos. Más o menos para entrar en contexto, vamos a continuar la historia, ¿no? Y vamos a ver en este capítulo el cumplimiento de la promesa de Jesús que fue hecha en el capítulo 1, donde dice que les iba a dejar el Espíritu Santo. Entonces, a partir de este capítulo vemos cómo desciende el Espíritu Santo. Lo primero que yo rescato es que los oídos y los ojos de los seguidores de Jesús fueron abiertos, escuchando esos vientos fuertes y viendo esas lenguas de fuego al descender el Espíritu de Dios. Entonces, eh, a través de, esa, de ese punto, de ese momento en que ellos reciben el Espíritu Santo, se viene a manifestar su poder. La primera manifestación fue que empezaron a hablar en lenguas. Todos ahí salieron a hablar en lenguas en diferentes idiomas. ¿Y por qué? ¿Por qué empezaron a hablar en diferentes idiomas? Recordemos que están en la fiesta de Pentecostés, donde todos los judíos de diferentes lugares del Imperio Romano llegaban y se reunían para darle las primicias al Señor, las primicias de todas sus cosechas, de todo lo que ellos habían trabajado, lo entregaban al Señor. Entonces era una gran fiesta donde estaban concentradas muchas personas, muchos judíos que estaban repartidos en diferentes lados geográficamente, y por ende también habían adoptado nuevas lenguas, hablaban diferentes idiomas. Y justamente a los seguidores de Jesús se les reparte ese don de poder hablar en lenguas. ¿Y qué era lo que hablaban? ¿Qué era lo que anunciaban? Cuando, cuando se manifiesta este poder, recordemos también que lo que teníamos que hacer nosotros, viendo el capítulo 1, volviendo al capítulo 1, era que el poder que nos iban a dar era para hablar de Jesús, para hablar de lo que el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Entonces, en este capítulo también vemos que justamente fue para eso. Dice en el versículo 10, a partir del versículo 14, ¿no? Cuando Pedro se levanta de entre la multitud porque los estaban acusando de que estaban borrachos por hablar en lenguas, en diferentes lenguas. Entonces Pedro se levanta y dice, no, que nosotros no estamos hablando porque estemos borrachos, sino que estamos dando esta manifestación del poder del Espíritu Santo porque se está cumpliendo una de las profecías que nos había dejado el profeta Joel, y eso lo vemos en Joel capítulo 2, versículos 28 en adelante. Entonces Pedro se levanta y les lanza la palabra de lo que había profetizado Joel, que dice, en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía, a los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas, para que hablen en mi nombre. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja, como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Vemos dos veces nuevamente cómo es que este poder del Espíritu es, es entregado para que nosotros hablemos en su nombre. Y vemos también que esto es para que Dios salve a todos los que lo reconozcamos como nuestro Dios. Entonces, dos puntos clave de este tiempo, que estamos nosotros llamados, los que ya hemos recibido al Señor, los que ya conocemos de la palabra, estamos llamados a hablar de ella, a transmitirla.
espero yo estar haciendo algo de mi parte, no precisamente por estar haciendo estos videos, pero más que todo por el cambio que, que está haciendo Dios en mi vida desde que lo conozco. Y bueno, el segundo punto es que aquellas personas que escuchen este mensaje realmente lo lleguen a reconocer a Dios como el verdadero Dios. O sea, lleguen a aceptarlo. Porque estuvieron tan maravillados las personas que lo escucharon a Pedro que se dieron cuenta realmente de que era la verdad. Entonces se conmovieron tanto y le preguntaron a Pedro, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Que ya hemos entendido esto y ahora qué nos toca hacer, qué podemos hacer nosotros para estar con Dios, para ser salvados por Dios. Y Pedro les dice en el versículo 38, nos da 3 puntos. Lo primero, pedirle perdón a Dios. Lo segundo, vuelvan a obedecerlo. Y lo tercero, que debemos bautizarnos en el nombre de Jesús. Entonces, con lo primero, que es que nosotros le pidamos perdón a Dios, Dios nos va a perdonar. Porque nosotros vamos a reconocernos como pecadores, vamos a reconocer nuestras fallas, nuestros errores, y eso conmueve el corazón del Señor. Entonces también la palabra dice que Dios nos va a perdonar, que nosotros volvamos a obedecerlo, que nosotros entremos en obediencia. Entonces al tener ese cambio en nuestra forma de actuar con las cosas que hacemos, vamos a recibir el poder del Espíritu Santo. Ahí Él nos va a dar ese don. Y tercero, que nos bauticemos en el nombre de Jesús. El bautizo significa volver a nacer, tener una nueva vida, ser sumergidos en el Espíritu Santo. Y así Dios nos va a salvar. Entonces, ¿qué significa exactamente el bautizo? No es que vayamos a ir a una iglesia y nos metamos en la piscina, en el agua, en el río y seamos sumergidos ahí y wow, aleluya, y todo amén. No, sino que significa que nosotros empecemos una nueva vida. Al comenzar esta nueva vida vamos a ser sumergidos. ¿En qué? Sumergidos en el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que estar impregnados de Él, impregnados de su palabra, de su presencia. Poner en nosotros un antes y un después, iniciar una nueva vida. Esto es lo que va a hacer que nosotros tengamos realmente una comunión verdadera con el Señor. Y más adelante ya vemos casi al finalizar que en vez de preocuparnos nosotros por estos afanes que ahorita estamos viviendo, por las situaciones de la vida, o tal vez por buscar formas en cómo evangelizar y cosas así, más que eso tenemos que preocuparnos por nuestra santidad, por cuidar nuestra integridad como persona y por tener una verdadera vida de comunión con el Señor, porque es eso lo que Él nos pide, vivir en obediencia, arrepentirnos y tener una nueva vida, tener un cambio. De eso se trata la vida de un cristiano, de eso se trata la vida de un hijo o hija de Dios. Y ese es el mensaje que les quiero dejar, que quiero compartir por estas fechas, por estos días. Y bueno, espero que les guste. Y como siempre, desde que empecé con esto, y como siempre digo, o sea, cada persona tiene una forma de recibir la palabra del Señor. En cierto modo, la palabra del Señor es única, es directa, es la misma para todos, pero a cada uno nos llega a tocar en ciertas áreas de nuestras vidas. Espero que estén bien, un saludo para todos